neurooncología, y creo que uno de los temas que más ha habido adelantos, porque la verdad que en glioma estábamos todos muy frenados, pero acá hubo adelantos, por lo menos en casos, en poblaciones puntuales, ¿no? Bueno, entonces, la generalidad de las metástasis cerebrales, eh, la mayoría de la torta se la lleva el cáncer de pulmón, mama y melanoma, ¿no? Eso casi abarca el 70% de todas las metástasis cerebrales. Eh, Sincrónica es cuando aparece junto con el tumor primario, algo que sucede, por ejemplo, en el cáncer de pulmón en el 25% de los casos. O sea, el 25% de los cánceres de pulmón debutan también con metástasis cerebrales. Y a lo largo de, digamos, de la evolución de un cáncer de pulmón, hasta el 70% van a ser metástasis cerebrales. Puede ser metacrónica, puede ser que aparezca meses o años después del diagnóstico del primario. Esto suele pasar con el cáncer de mama. O raro, pero nosotros hemos visto en FLENI varios, con primario desconocido, esto representa el 1% nada más de los casos. Y el resto se lo lleva los tumores gastrointestinales, los riñón, que más o menos rondan entre el 6 y el 8%. De acuerdo al número puede ser solitaria, cuando hay una única metástasis cerebral y por ahí el tipo tiene 10 o 20 lesiones en otras partes del cuerpo. En cerebro, esta clasificación es útil a los fines terapéuticos, ¿no? Si es única, si va de 2 a 4, o si es múltiple, si es más de 4. Esto tiene alguna implicancia en el pronóstico y en la terapéutica. Así que es importante también separarlos de esa forma. El origen es muy importante. Y no solamente el origen. Por ejemplo, cáncer de pulmón, ya ustedes saben que hace unos años se invirtió la cosa, ¿no? Antes los células pequeñas era bastante frecuente, llegaba a ser hasta el 40% eran células pequeñas. Hoy en día aproximadamente un 15% son de células pequeñas y un 80% son adenocarcinomas. Y de estos adenocarcinomas, con lo que hemos avanzado en la biología molecular, sabemos que yo le diría un 60% de los cánceres de pulmón, de los adenocarcinomas de pulmón, si incluimos el del PDL1, tiene alguna mutación drogable que puede ser tratada de una manera diferente a la quimio. Y muchas de estas moléculas que podemos llegar a utilizar tienen buena penetrancia a nivel del sistema nervioso central. Entonces esto de alguna manera está cambiando el paradigma del tratamiento en las metástasis cerebrales. Y obviamente ha aumentado, gracias a esto, la sobrevida. Entonces, cada vez más importante tener biología molecular de la lesión. Y después le voy a mostrar casos que, por ejemplo, a pesar de tener 10 lesiones, hemos sacado una, y esa lesión que hemos sacado nos permitió saber la biología molecular y dirigir el tratamiento frente a eso y tener muy buenos resultados. Pueden ser hemorrágicas, ¿no? Lo más frecuente es la que todas las metástasis de los diferentes primarios pueden sangrar, pero las que más frecuentemente lo hacen son la de melanoma, tiroides, coriocarcinoma y la de riñón de células claras. Siempre tenemos que considerar, ¿no?, si son realmente encefálicas o si hay también diseminación meningia, porque obviamente cambia el pronóstico, cambia la terapéutica. Entonces siempre hay que ver esto por ahí más a los oncólogos, que no tenga diseminación meningia, ¿no? Este caso, por ejemplo, que vino a FLENI para hacer radiocirugía y que en realidad era una diseminación meningia, entonces lo abordamos de otra manera. Claramente acá se ve el realce a nivel de los surcos, y estas lesiones, las lesiones en general, la metástasis suelen captar en forma homogénea el contraste cuando son chiquitas, hasta 5 milímetros, después empiezan a cavitar. Y hay metástasis que cavitan, ¿no?, que son como absedadas o cavitadas. Es muy importante también tener la localización, porque tiene que ver con el tratamiento que vamos a hacer. Una metástasis de este tipo que está obstruyendo el cuarto ventrículo seguramente necesita de un abordaje quirúrgico. ¿A quiénes tratar? Bueno, esta es la primera pregunta que nos hacemos, o sea, ¿todos los pacientes con metástasis cerebrales tienen que ser tratados? Y claramente no, porque hay pacientes que a pesar del tratamiento le va a ir muy mal, o sea, la sobrevida va a ser muy corta.
Y claramente son aquellos pacientes que tienen mala condición clínica, son aquellos que no están autoválidos, o sea, que tienen un KPS menor a 70. Pero acá hay que diferenciar que el KPS no esté afectado por la metástasis. Por ejemplo, si yo tengo al paciente anterior con un síndrome cerebeloso claro y una hipertensión endocraniana y su Karnofsky es 50, bueno, cuando yo lo opero ese Karnofsky va a mejorar. Entonces, no se refiere a eso, se refiere a aquel paciente que está impregnado, porque, digamos, su tumor está muy diseminado, que está muy adelgazado, se refiere más que nada a ese tipo de pacientes, el cual no va a mejorar, a pesar de mejorarle los síntomas neurológicos por la cirugía. Y acá ustedes ven esta clasificación de acuerdo al RPA, ¿no? Claramente los clase 3 son los que van a vivir 2 meses, entonces, y esto es con tratamiento, esta sobrevida es con tratamiento. Entonces, claramente estos pacientes quizás solamente merecen cuidados paliativos. A mejor RPA, mejor pronóstico, miren cómo cambia cuando las lesiones son únicas o si son múltiples. En los casos de lesiones únicas la sobrevida se duplica, tanto en los RPA1 como en los RPA2, o sea que hay que poner mayor énfasis en esos tipos de pacientes. Y después, bueno, sabemos que con la clasificación de RPA hay pacientes que por ahí tienen un pronóstico un poquito mejor si consideramos otras variables. Entonces se agregó otra clasificación que es la GPA, donde tiene en cuenta el KPS, la edad, si tiene metástasis fuera del sistema nervioso central y el número de metástasis cerebrales que tiene. Entonces, en base a eso le pone puntaje. Perdón. El peor de los puntajes va a ser este de acá, ¿no? Que tiene entre 0 y 1 punto. Y fíjense que los puntos van asignados, ¿no? Si tiene, por ejemplo, menos de 70, 0 puntos. Más de 60 años, 0 puntos. Tiene metástasis fuera del sistema nervioso central, 0 puntos. Tiene más de 3 lesiones, 0 puntos. Entonces, todo esto va sumando. El mejor de los escenarios sería aquel paciente que tiene una sola metástasis, que no tiene metástasis a nivel fuera del sistema nervioso central, que tiene menos de 50 años, con un Karnofsky de 90 a 100. Entonces, ese paciente con un score de 3,5 a 4, la sobrevida esperada va a ser de 10 meses. Esto igualmente les digo que son clasificaciones que tienen más de 10 años. Entonces, hoy en día ha cambiado un poco la cosa y la sobrevida esta se ha mejorado bastante. Entonces, estos pacientes, los que tienen un GPA de 0 a 1, quizás son aquellos pacientes que solamente deberíamos hacer cuidados paliativos. Estas son las curvas de sobrevida de acuerdo, y fíjense cómo se diferencian, las curvas están bien diferenciadas, la separación es significativa, entonces por eso este sistema de clasificación creo que es uno de los más adecuados. Pero claro, o sea, si el tipo tiene, por ejemplo, un GPA de 1, pero tiene de repente una mutación, por ejemplo, en ALK, donde tengo drogas que llevan muy bien al sistema nervioso central y se toleran muy bien, y bueno, eso cambia la cosa, ¿no? Porque a pesar de estar mal, con este tipo de moléculas responden muy rápido y mejoran rápidamente. Entonces, hoy en día, si tiene una mutación drogable, quizás sea tratado y quizás le vaya mucho mejor que esto. Por eso esto también va a cambiar. ¿Qué hacemos en un paciente con metástasis única? Única no es lo mismo que solitario, ¿no? Por ejemplo, metástasis solitaria sería un cáncer de pulmón que tiene un nódulo en el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Y aparte tiene una única lesión cerebral. Bueno, ese tipo es candidato a 2 cirugías. Es candidato a la cirugía del pulmón y a sacar la metástasis cerebral. ¿Qué dice la evidencia en relación a las metástasis cerebrales únicas? Todos trabajos ya, estos son trabajos antiguos, fíjense, 1990, 94, 96, todos comparando cirugía en metástasis únicas más radioterapia craneal total versus la otra rama, solamente radioterapia craneal total. Entonces acá el punto es, en un paciente con metástasis única, ¿la cirugía mejora la sobrevida? Bueno, de estos 3 trabajos prospectivos, randomizados, vemos que hay uno, que es el de Mintz, que no da diferencia en sobrevida. Pero si uno analiza ese trabajo, van a ver, si lo leen, van a ver que hay muchos pacientes que no deberían ser tratados. O
no deberían haber recibido tratamiento, porque la sobrevida esperada era corta, porque eran pacientes con mucha carga tumoral, muchas veces resistente a los tratamientos, entonces por eso no arrojó beneficio en sobrevida. Si ven los otros, que están un poco mejor separados, donde saca el paciente con KPS menor a 70, ven que la diferencia es estadísticamente significativa, que la sobrevida aumenta o mejora cuando sacamos esa lesión y después le ofrecemos radioterapia craneal total. Hay otro estudio, porque bueno, después la radiocirugía se empezó a usar un poco más, y el estudio de Andrews lo único que hacía es lo mismo que el anterior, pero ofrecía radiocirugía a la lesión única, radiocirugía y después radioterapia craneal total. En ese caso usaron 4.000 centilli, una dosis superior a la que se usa hoy, se usa 3.000 centilli más o menos, y lo mismo, demostró que en metástasis únicas, hacer radiocirugía con radioterapia craneal total mejoraba la sobrevida si solamente hacíamos radioterapia craneal total. Entonces, metástasis única, vale la pena categóricamente operarla o, si está en una zona elocuente, por ahí, hacer radiocirugía. O preferencia, ¿no? Decir, bueno, yo sé que la radiocirugía se hace bien, tengo buenos resultados, y bueno, radiocirugía y después vamos a ver si radioterapia craneal total sí o no. El estudio de Patcher fue muy interesante, porque a todos los pacientes que estaban en la rama control, los que hacían radioterapia craneal total, a todos los pacientes se le hizo biopsia. Y llamó la atención que eran pacientes que tenían un cáncer conocido, que tenían metástasis, y un 7% de lo que pensaban que era metástasis no era metástasis. Entonces, ojo, porque si indicamos radioterapia craneal total a todo paciente que uno sospecha por ahí que puede tener una metástasis, en el 7% no lo es, y son por ahí otros tumores, como pueden ser un glioma, puede ser un linfoma o enfermedad desmielinizante. Entonces, mucho cuidado con eso, analizar bien las imágenes. Lo que vino después, fíjense que estos estudios fueron después del 2000, con uno de los más nuevos, el de 2015 de Brown, todos estudios prospectivos, randomizados, que en sí las dos ramas es una radiocirugía o cirugía, en el caso de Kocher, el del europeo, esta rama radiocirugía o cirugía, incluso si había dos lesiones, operaban las dos, en el caso que era posible. La rama radiocirugía fue constante en todos los trabajos, y la otra rama tenía radiocirugía con radioterapia craneal total. ¿Qué quisieron demostrar estos trabajos? Bueno, que con el agregado de radioterapia craneal total a la radiocirugía mejoraba la sobrevida. Y claramente no, fíjense en el point primario de abajo. El estudio del japonés, la sobrevida cuando se hace radiocirugía con radioterapia craneal total es lo mismo que hacer radiocirugía sola. El de Kocher, lo mismo. El de Chan es del Anderson, el endpoint que tomó fue diferente, no fue sobrevida, sino el tiempo al deterioro cognitivo. Y claramente cuando se agrega radioterapia craneal total, se desmejora el dominio cognitivo, evaluado en este caso por el Hopkins Verbal Learning Test, recall. Lo mismo Brown. Brown demuestra que el agregado de radioterapia craneal total no mejora la sobrevida y desmejora el estatus cognitivo. Antes pensábamos, como vamos a ver después, que en general, bueno, esto pasa si el paciente tiene la suerte de sobrevivir 1 año, 2 años. No, esto empieza, el deterioro cognitivo empieza a los 3 meses. Y en algunos es realmente muy grave e irreversible. Si ustedes se fijan en el estudio de Chan, los que hicieron radiocirugía vivieron mucho más que los que hicieron radiocirugía seguida de radioterapia craneal total. Pero acá me parece que hay un sesgo muy importante, fueron tratados más a posteriori los pacientes que recayeron con radiocirugía que los que hicieron radioterapia craneal total. Por eso la sobrevida le dio mejor a los que hicieron radiocirugía. Y en el estudio de Brown, que en eso creo que prestó mucha más atención, fíjense que la diferencia fue a favor de la radiocirugía por 3 meses casi. No fue significativa, pero claramente mejor. Si ustedes analizan lo otro, recurrencia en el sitio tratado, fíjense este trabajo, el de Kocher, que permitía cirugía. Acá podías hacer, todos eran de 1 a 4 metástasis, ¿no? 1 a 4 metástasis. El de Kocher, el europeo, pueden hacer cirugía o radiocirugía.
Estos hicieron radiocirugía y estos hicieron cirugía. Estudio europeo. Los pacientes que hicieron cirugía recayeron un 60%. Los pacientes que hicieron radiocirugía, y esto es en el sitio tratado, recayó la mitad, 30%. O sea, aparentemente, hacer radiocirugía, de acuerdo a este estudio, recae menos que ser operados. Y obviamente, si uno evita la radioterapia craneal total, ¿qué va a esperar? Bueno, que aparezcan lesiones que antes no se veían, o sea, que la progresión intracraneal sea más importante o digamos, mayor en los que hacen radiocirugía. Esta es una cuestión lógica, ¿no? El estudio de Andrews, que es el que vivimos anteriormente, no solamente trató pacientes con metástasis única, sino hasta 3 lesiones. Y fíjense, él comparó radioterapia craneal total y radiocirugía versus radioterapia craneal total sola. O sea, y la sobrevida fue igual. O sea, el agregado de radioterapia a la radiocirugía o la cirugía no mejora la sobrevida y sí claramente desmejora el estado cognitivo. Entonces, en pacientes de 1 a 4 lesiones, si tienen lesión única, cirugía o radiocirugía, si estamos seguros que es una metástasis, y control. Nada más que eso. No radioterapia craneal total, porque no mejora la sobrevida y claramente desmejora el estado cognitivo. Sí, digamos, disminuye la progresión intracraneal. Y acá ven la parte cognitiva evaluada bien, ¿no? Evaluada con test moderno, ¿no? Con el Mini-Mental. Y claramente, en los últimos 2 trabajos, lo de Brown y lo de Chan, claramente, en los pacientes que hacen radioterapia craneal total, ya a los 3 meses empieza el deterioro cognitivo. Y la diferencia, comparado con radiocirugía, es significativa. Es significativa. Esto es un trabajo muy interesante, ¿no? Porque dice, ¿y por qué 4 lesiones radiocirugía? ¿Por qué no tomar más? ¿No? Es un número muy arbitrario, es decir, 4, a alguien se le ocurrió 4 y dijeron 4. Este estudio de Yamamoto, japonés, un estudio prospectivo, observacional, que fíjense la cantidad de pacientes enrolados, casi 1.200 pacientes. Fueron enrolados de marzo del 2009 a febrero de 2012. Y lo que comparó fue paciente con lesión única, paciente con 1 a 4 lesiones y paciente de 5 a 10 lesiones. A ver qué pasaba cuando solamente eran tratados con radiocirugía. Y fíjense, la mediana de sobrevida fue de 13,9 meses en 455 pacientes con una metástasis nada más. Fue 10,8 en 531 pacientes con 2 a 4 lesiones. Y fue de 10,8 en 208 pacientes con 5 a 10 lesiones. O sea, aparentemente tratar 4, tratar 10 es lo mismo, porque la sobrevida prácticamente es igual. Pero bueno, si uno se pone en el lado de los auditores, en general la evidencia más firme en la radiocirugía es hasta 4 lesiones. Pero creo que esto cambia un poco la cosa y uno dice, bueno, aquellos tumores que son radioresistentes, por ejemplo, el sarcoma, el melanoma, mismo el riñón, y bueno, yo creo que en esos pacientes hay que ofrecerles la radiocirugía, porque con la radioterapia craneal total no vamos a lograr mucho, porque necesitamos una dosis alta para poder controlarlo. Claramente las lesiones fueron menos de 3 centímetros, volumen menor a 15 mililitros, y ahora, ¿qué pasa si usamos la radioterapia craneal total? ¿Hay algo que pueda ayudar a disminuir los trastornos cognitivos? Bueno, se intentó con memantina para prevenir o para ver si se disminuía ese déficit cognitivo. Y en realidad, si uno considera el estudio fue negativo, le pegó en el palo. La P fue de 0, sería esta de acá, porque en realidad el endpoint primario quería medir el Hopkins Verbal Learning Test, recall, a las 24 semanas. La P, para ser significativa, tenía que ser menor a 0,05 y le dio 0,058. ¿Por qué fue esto? Bueno, porque yo creo que se entusiasmaron y pensaron que muchos pacientes iban a vivir 24 semanas. Y en realidad no fueron tantos pacientes los que vivieron 24 semanas. Pero si uno toma los diferentes test, como el COWA, como el TMT, que por ahí evalúan otras cosas, la velocidad de procesamiento o, digamos, la fluidez verbal, ese tipo de cosas, da que la memantina puede mejorarlo. O sea, la memantina, en aquellos pacientes que tenemos que hacer radioterapia craneal total porque tienen más de 4 lesiones,
puede mejorar un poco y disminuir la chance de que tenga trastornos cognitivos. Entonces, ¿qué pasa si operamos a un paciente con metástasis cerebrales? Bueno, desgraciadamente, y esto es, digamos, es estadística internacional, ¿no? De los mejores centros, casi el 60% recae en el lecho quirúrgico. Si hacemos radiocirugía, el porcentaje de recaída en el lecho tratado va del 23 al 31%. Si a esto, si a la radiocirugía le agregamos la radioterapia craneal total, disminuimos la chance de que recaiga en el sitio tratado hasta el 0 al 19%. Y si a la cirugía le agregamos la radioterapia craneal total, disminuimos la chance de que recaiga en el sitio operado hasta un 27%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, claramente que las resecciones son incompletas en el 60%, y en el caso de la radiocirugía, en el 30% la dosis es insuficiente. ¿Por qué pasaría esto? Bueno, porque algunas lesiones son infiltrantes, tienen como un patrón glioma-like, o sea, infiltran un poco más allá de lo que vemos en la resonancia. Y acá lo muestra, perdón, esta foto. ¿Ven cómo estas células del tumor invaden más allá de lo que parece ser el límite? Por eso se dice que, bueno, en la manera de lo posible, si se puede sacar, por ejemplo, los melanomas infiltran más, hasta 5 milímetros, y el pulmón infiltra hasta 2 milímetros. Entonces, si podemos tomar ese margen, ¿no?, de seguridad, sería lo ideal. A veces, obviamente, esto no es posible. Y la resección en bloque, obviamente que sería mejor, pero bueno, es complicado. Entonces, ¿qué pasa si tratamos la cavidad quirúrgica, ¿no? O sea, el paciente se opera y después le hacemos radiocirugía a la cavidad quirúrgica con el objeto de disminuir la chance de que recaiga a ese nivel? Hay dos trabajos prospectivos, parecidos pero diferentes. El uno, lo que hace es comparar radiocirugía estereotáxica posoperatoria, por un lado, y por el otro lado, la otra rama, radioterapia craneal total. Fíjense que dice en pacientes con metástasis cerebrales resecadas, pero no completamente resecadas, porque hubo pacientes que entraron al estudio y no tuvieron resección completa. En cambio, el otro trabajo que ustedes ven acá dice radiocirugía posoperatoria a la cavidad versus observación, no radioterapia craneal total, observación en pacientes con metástasis completamente resecadas. El primero, centro único. Este centro único, Anderson. Este multicéntrico. Los dos randomizados, los dos fase 3 controlados. O sea, parecidos pero diferentes. Trataron en la cavidad, pero uno, en la otra rama fue a radioterapia craneal total, en el primero, y en el segundo, la otra rama fue a control, que es lo que haríamos hoy en día con pacientes hasta 3 o 4 lesiones. Fíjense los resultados. El endpoint primario del estudio fue la sobrevida libre de deterioro cognitivo. Fue mejor en los pacientes que hicieron radiocirugía y evitaron la radioterapia craneal total. Ahora, fue mejor estadísticamente. O sea, clínicamente, ¿tiene beneficio 3,7 versus 3 meses? Claramente no, claramente no. ¿Qué pasó con la sobrevida? La sobrevida fue similar. O sea, como lo veíamos antes con los trabajos, o sea, el agregar radioterapia craneal total no impacta en la sobrevida. Es lo mismo. Pero hay algo que sorprendió, a mí por lo menos me sorprendió mucho. Control en los 6 meses sobre el lecho quirúrgico, yo lo que espero encontrar es que si lo operan y le hacen radiocirugía a la cavidad, que recaiga menos en el lecho quirúrgico que tratar a la otra parte con radioterapia craneal total. Y fue lo opuesto. El 80% de los pacientes con radiocirugía tuvieron control a los 6 meses, versus el 87% cuando hicieron radioterapia craneal total, o sea, mayor con la radioterapia craneal total que directamente tratar la cavidad quirúrgica. Entonces, acá uno puede decir, bueno, a ver, la experiencia del centro, ¿qué hicieron? ¿Incluyeron un margen alrededor de la cavidad? Ese es un poco el tema, ¿no? El cuestionamiento de este trabajo. Duración de estabilidad o mejoría en independencia funcional no alcanzada con radiocirugía versus 14 meses con la radioterapia craneal total. Algo lógico. Cuando agrego radioterapia craneal total, lo voy a desmejorar cognitivamente y funcionalmente al paciente. Eso ya se veía viendo de antes. Y pese a todo, hay médicos que siguen sosteniendo que la radioterapia craneal total no genera problemas. Y esto claramente está demostrado por estos estudios que genera problemas y muchas veces muy graves. Fíjense el deterioro cognitivo. Claramente, cuando se agrega radioterapia craneal total,
el deterioro es mayor que con la radiocirugía y la diferencia es significativa. Empieza a los 3 meses y se sostiene en el tiempo. Y se sostiene en el tiempo y aumenta en el tiempo. O sea, que eso que en general, bueno, si el paciente tiene la suerte de vivir 12 meses, 24 meses, lo vamos a ver. No, ya lo vemos en los 3 meses. El segundo trabajo fue mucho más prolijo. Yo voy a tratar con radiocirugía a los pacientes operados a la cavidad quirúrgica y a los otros los observo a ver qué pasa, ¿no? Otra de las cosas, el control intracraneal fue obviamente mucho mejor con la radioterapia craneal total que con la radiocirugía, porque recaían en sitios diferentes al tratado, ¿no? Y el segundo el trabajo, el endpoint fue mucho más certero a mi manera de ver las cosas. Tiempo de la recurrencia local en la cavidad resecada, ¿no? Porque si yo trato un grupo con radiocirugía y de los otros lo observo, quiero ver si realmente es útil la radiocirugía a la cavidad. Y el estudio fue positivo. Hacer radiocirugía a la cavidad quirúrgica disminuye la chance de recaída a nivel de la cavidad. La sobrevida no cambia. La sobrevida se mantiene igual. Después vino este trabajo que no solamente agrega memantina a la radioterapia craneal total, sino trata de evitar irradiar los hipocampos, ¿no? Y claramente cuando yo evito los hipocampos y le agrego memantina, la chance de tener trastornos cognitivos disminuye, y disminuye en forma estadísticamente significativa. Fíjense que como para entrar al estudio, el paciente tiene que tener la metástasis cerebral alejada a más de 5 milímetros del hipocampo. Y si uno se pone a ver, en realidad, ¿cuántos pacientes tienen metástasis en el hipocampo? Solamente 7% de los pacientes tienen metástasis en el hipocampo. O sea, es muy baja la afectación del hipocampo por la metástasis. Tenía que tener un KPS mayor de 70 y todo resonancia. Claramente, agregar memantina, evitar los hipocampos, disminuye la chance de tener trastornos cognitivos. Entonces, esta es una manera moderna por ahí de cuando tenemos que usar radioterapia craneal total, hacerlo de esta manera. Esto es con IMRT. El endpoint primario fue cumplido. Cuando se evita el hipocampo, se prolonga el tiempo a la falla cognitiva de una manera estadísticamente significativa, sin afectar la sobrevida. Sin afectar la sobrevida. La sobrevida es exactamente la misma. Ahí ven la sobrevida libre de progresión intracraneal, ¿no? Al igual que la sobrevida. No diferencias en sobrevida libre de progresión intracraneal ni sobrevida cuando se evita el hipocampo. Pues ellos lo que dicen es que claramente tendría que ser el estándar, cuando usamos radioterapia craneal total, usar este tipo de radioterapia evitando el hipocampo y agregar memantina. Y después acá la pregunta que se va a hacer a posteriori es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Radioterapia evitando el hipocampo o radiocirugía? ¿No? Porque si me baja la chance de trastornos cognitivos y encima me trata las enfermedades, los focos microscópicos, se viene el debate. ¿Qué es mejor? ¿Hacer radiocirugía o radioterapia craneal total evitando hipocampo? Obviamente hay otras cosas que, bueno, que el hacer esto me va a provocar, o sea, el daño sobre la alopecia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, son quizás algunas cosas menores. Esto también me llamó poderosamente la atención y me pareció un lindo trabajo. Todos los pacientes con metástasis cerebrales se le hacía una punción lumbar, ¿no? Para ver si tenía células, sin tener imagenológicamente ni clínicamente compromiso meningio. Y fíjense ustedes, cuando el paciente tenía una lesión cerebral, hasta el 43% tuvo líquido positivo. Cuando tenían 2, hasta el 45%. Cuando tenían 3, hasta el 62%. Y cuando tenían más de 3, un 70% tenía diseminación meningia. O sea que, evidentemente, hay pacientes que le va muy mal, bueno, porque probablemente tengan ya diseminación meningia. Este es otro caso, que vino a Fleni a hacer radiocirugía, previamente lo vi yo y le dije, bueno, esto no son metástasis cerebrales, esto es una diseminación meningia. Entonces, radicalmente cambió el tratamiento, no es para radiocirugía, sino, como hicimos después, quimioterapia intratecal y otras cosas, ¿no? Claramente esto es meningio, es meningio. Estos pacientes, ¿no? Donde yo me he peleado, discutido con algunos oncólogos, ¿no? Porque, bueno, ya metástasis cerebrales está condenado. Está condenado, va a vivir 4 meses, 6 meses, tratar de ofrecerle calidad de vida. ¿Qué calidad de vida le voy a ofrecer a un paciente de este tipo? O sea, si yo no le saco la metástasis de la fosa posterior, no me va a vivir 2 meses. Entonces, porque claramente, ¿cómo aguanta esa fosa posterior después de la radioterapia encima? Se enclava. Entonces, si yo no opero esto, el tipo se me muere en 2 meses. Ahora, si lo opero, puedo lograr buenos resultados. Entonces,
aparte me está obstruyendo el cuarto ventrículo, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, le pongo una válvula, lo irradio, pero no va a aguantar la radioterapia, porque tiene mucho volumen en la fosa posterior. Entonces, este paciente lo que hicimos fue desobstruirlo, sacarle la lesión de fosa posterior, con eso aliviar la hipertensión endocraniana por la hidrocefalia, y después le tratamos las otras lesiones con radiocirugía. Fue un adenocarcinoma de pulmón, EGFR negativo, ALK negativo. ¿Qué hizo después? Fíjense, acá se ve la fecha, ven que dice 27 de julio del 2016. O sea, un año después de esto me hace una diseminación meningia, hacia abajo, hacia cervical. A ver si, ahí claramente. O sea, cuando yo opero a un paciente con metástasis cerebrales, y esto es en las mejores manos, tengo una chance de un 30-40% que me haga diseminación meningia, que muchas veces no la voy a controlar con radioterapia canal total. Si yo no hubiera hecho radioterapia canal total a este tipo, no hubiera impedido la siembra hacia abajo. Entonces, claramente tampoco la radioterapia canal total impide que tenga esa siembra. El gran problema de los tumores cerebrales es la barrera hematoencefálica, ¿no? O sea, claramente es una falange macedónica en la barrera hematoencefálica, ¿no? No pasás, pero ni por casualidad. Y esto un poco es por esto, ¿no? O sea, lo que ya sabemos, las células endoteliales, las uniones estrechas entre las células endoteliales, después encima tenemos los pericitos, después tenemos la membrana basal, después tenemos los pies de los astrocitos. Entonces, en realidad, las sustancias, las quimioterapias, lo que habitualmente usamos no difunde. Encima tenemos dos bombas, que es una de glicoproteína P y otra bomba de resistencia al cáncer de mama, que lo que hace es, cuando entra la droga, sacarla. Es una bomba de flujo. Entonces, no hay manera de entrarle. Pero, bueno, lo que difunde fácilmente es la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos. Sustancias muy liposolubles atraviesan, como por ejemplo la temozolomida o las nitrosoureas, drogas de bajo peso molecular y tamaño, pero hay una cosa que se genera en las metástasis cerebrales, que por algo vemos la captación de contraste. Si vemos la captación de contraste es porque la barrera se rompe. Y si la barrera se rompe, algo llega. Entonces, yo ya no sé si creer tanto es que la droga no llega. Yo creo que aparte que la droga no llega, no es efectiva. Porque muchas veces tenemos ruptura de barrera y no vemos respuesta. Entonces, con la quimioterapia clásica, más allá de este problema, el problema es que muchas veces el tumor es resistente a ese medicamento. Entonces, cuando la lesión es mayor a 0,25 micrones, ya hay ruptura de la barrera hematoencefálica. Entonces la quimio, algo empieza a llegar. No hay barrera hematoencefálica, como ustedes saben, en la eminencia media, en el área póstrema, en el órgano vaculoso, en el órgano subcomisural y en la pineal. Entonces, por eso los tumores pineales pueden ser tratados con quimio, ¿no? Y tienen también muy buenos resultados, más allá de muchas veces de los germinales son muy sensibles, pero también llega a pleno la droga porque no tiene barrera. O las metástasis en la pineal también pueden ser tratadas con quimio y por ahí podemos tener buenos resultados. Y ahí tenemos cómo se rompe la barrera hematoencefálica cuando hay metástasis. Sabemos que las metástasis en general son córticos subcorticales, o sea, que suelen afectar la barrera, están muy próximas a la barrera. Pero bueno, esto es un poco lo que yo le quiero transmitir, porque la mayoría son neurocirujanos, es esto, que está cambiando la cosa en cáncer y está cambiando para bien, por lo menos en algunas cosas. La biología molecular es muy importante, porque los adenocarcinomas de pulmón, sabemos que el 20% tiene una mutación que es en el EGFR. Hay un 4% que tiene mutación en la ALK, hay un 2% que tienen una mutación en el BRAF, hay un 1% que tiene mutación en el ROS, 30% tienen una sobreexpresión del PL1 del más del 50%. Son nombres, pero ¿qué quiere decir esto? Para esto tenemos drogas que bloquean el receptor, que muchas veces son pastillas que llegan muy bien al sistema nervioso central. Entonces, en esos pacientes que tienen estas mutaciones, por ahí podemos diferir la cirugía. Obviamente, si el paciente tiene una lesión de 4 centímetros, que está desplazando línea media, que tiene, va a haber que operarlo, eso no cabe duda. Si tiene una lesión en fosa posterior que está generando hidrocefalia, no cabe duda que hay que operarlo. Pero por ahí si tenemos lesiones chicas y tenemos la suerte de tener algo de esto, podemos diferir la radioterapia, podemos diferir la cirugía. Y esto es un poco lo que estamos viendo ahora.
No solamente pasa en pulmón, pasa en mama también. Las que tienen el ER2 positivo, que es el 30%, y ahora con el PI3K, también donde tenemos una droga, que es el Pelicip, que bloquea este receptor, podemos tener también buenos resultados con pastillas. El melanoma también. El melanoma ha cambiado, y después se lo voy a mostrar en diapositivas, cómo cambió la historia de la metástasis celular por melanoma. 45% tiene una mutación en el BRAF, en el B600 del BRAF, y tenemos medicamentos que bloquean eso. Y los que no tienen, tenemos la inmunoterapia. Que la inmunoterapia también, si el paciente no usa mucho corticoide, puede ser efectiva y puede beneficiarlo. Entonces, ¿podemos diferir la radioterapia de la cirugía? Si tiene estas mutaciones, quizás sí. Pero obviamente no todos tienen estas mutaciones lo tienen poca cantidad de pacientes. Fíjense las respuestas con inhibidores de EGFR en metástasis cerebrales de pacientes con cáncer de pulmón. Van del 82% a esta droga, que es el osimertinib, que es la que hoy en día es la más nueva, la que más se usa, con respuesta del 54 al 70% en el sistema nervioso central. O sea, la verdad que es bárbaro. El osimertinib, fíjense las respuestas en sistema nervioso central. 66% cuando se usa otro inhibidor, 43%. O sea, respuestas completas muchas veces. Ese 66, 41% de respuestas completas. O sea, realmente cambia. Y la duración de la respuesta, casi de 12 meses, cuando usamos, no alcanzada en este caso, y mínima de 12 meses cuando usamos osimertinib. Entonces, esto está cambiando el paradigma. Y los que tienen ALK, solamente el 4%, fíjense las respuestas a nivel del sistema nervioso central. 94%, 81%, terrible. Y acá les muestro un paciente, que Andrés se lo debe acordar perfectamente, es un paciente que estaba jugando al fútbol y de repente hace un episodio que interpretamos como comicial. Había tenido un cáncer de pulmón operado, un estadio 2, realmente un estadio muy, muy precoz. Y cae a Fleni con esto, tenía como 15 lesiones más o menos, yo les puse solamente alguna. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo se había operado del pulmón hace 4 años, ¿no? No tenemos el taco. Y por otro lado, no tenía lesiones en otro lado, solamente tenía lesiones en cerebro. Necesitamos material para saber la biología molecular, para ver si se le podía ofrecer algún tratamiento de esto. Entonces lo que hicimos fue, lo que hizo Andrés, fue sacar la lesión frontal derecha. Sacamos la lesión frontal derecha, acá tienen la postquirúrgica, más o menos al mes después, ¿no? ¿Y qué me vino? Que era una metástasis de adenocarcinoma de pulmón, tenía la translocación del AI. Ese 4% que tiene esa translocación del AI. Entonces, ¿qué le puso una droga que es el alectinib? Fíjense este tipo. Hoy en día está vivo, o sea, ya tiene prácticamente, va a cumplir 2 años, clínicamente estupendo, y fíjense, se le borraron todas las metástasis. Y ustedes saben, este no recibió radioterapia, fíjense que no tiene nada en flare, o sea, no se ve edema, nada. O sea, la respuesta es rápida con esta droga, y la verdad que no genera edema, no genera pseudoprogresión, nada. Espectacular. Este tipo nunca recibió radioterapia, nunca hizo radiocirugía, lo único que está haciendo es alectinib, y acá lo tienen. Está haciendo su vida prácticamente normal, pero bueno, ya sabemos que con esto no curamos, con esto extendemos, en algún momento el tumor va a ser resistente y nuevamente va a progresar. Pero estos son 2 años en pacientes con metástasis cerebrales. El otro problema es que bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se indica radiocirugía hay que saber qué medicación está usando, porque si está usando alguno de estos inhibidores y le hago radiocirugía, puedo generar radionecrosis. Entonces, ojo con eso, ¿no? Cuando indico radiocirugía o radioterapia craneal total, me tengo que fijar qué está recibiendo, porque si no, la chance de generar más daño es mayor. Y claramente cuando se usan terapias target de este tipo, si lo hago concurrentemente con radioterapia o radiocirugía, la chance de tener radionecrosis es mayor. Claramente, con la radioterapia y estos agentes se puede generar, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Este paciente que también 5 lesiones cerebrales, debuta con 2 nódulos, uno en cada pulmón, muy chiquititos, los nódulos tenían 2 centímetros más o menos. Eran prácticamente inaccesibles porque no podíamos llegar ni por fibrobronco porque no eran centrales. Y si íbamos por fuera, con una biopsia al pulmón, seguramente íbamos a generar un neumotórax y tampoco quizás tengamos el diagnóstico. ¿Qué hicimos? Bueno,
lo charlamos y sacamos la lesión occipital derecha, acá se ve, ¿no? Que le falta, que, bueno, se ve el artificio, pero se le sacó la lesión occipital derecha, le quedó las otras 4 lesiones y la tratamos con radiocirugía las 4 lesiones. Este fue operado en, si no me equivoco, octubre del 17. Octubre del 17. Lo tratamos después con radiocirugía y después me hace esto de la radiocirugía. Terrible edema, se pone muy sintomático, con hemiparesia derecha, con afasia, le hago 2 Avastin y la verdad que el edema disminuye acá, como lo ven ahora. Este tipo sigue vivo, sigue trabajando, ya lleva más de 2 años con 5 lesiones cerebrales. Así que esto es lo que decía antes, cuando agregamos, en este caso el anti-TDM1, es una droga que se usa para cáncer de mama, cuando tiene expresado ese ER2-NEU. Cuando lo usamos en conjunto con radioterapia o radiocirugía, hasta el 50% de los pacientes me hace radionecrosis. Y obviamente empeora clínicamente y muchas veces se terminan operando. Fíjense en melanoma lo que pasa. El melanoma ha cambiado mucho. Antes era, antes del 2011, era un tumor que no había con qué darle. Que lo único que hacíamos era darle, en Argentina nadie lo hizo, la interleuquina en altas dosis, interferón para lograr nada. Le damos temozolomida con una chance de respuesta de 8% o alguna nitrosurea. En melanoma la cosa ha cambiado radicalmente. Del 2011 hasta ahora tenemos los inhibidores de checkpoint y los inhibidores de BRAF que también tuvimos la suerte de tener respuesta en sistema nervioso central. Con nivolumab solo tenemos 20% de respuesta a nivel cerebral. Cuando lo combinamos con ipilimumab, la respuesta en sistema nervioso central va del 46%. Entonces, pero ojo, son pacientes muy seleccionados. El paciente no tiene que recibir mucho corticoide, porque si, por ejemplo, recibe más de 4 miligramos de dexa, de alguna manera el efecto de la inmunoterapia se va a ver casi anulado. Fíjense cómo cambió la historia en melanoma, ¿no? Este estudio es un estudio retrospectivo, pero analizando una cantidad impresionante de pacientes, muchos de ellos con metástasis cerebrales por melanoma. 2010 al 2015, mayores de 19 años, sin historia previa de cáncer. Todos, ¿por qué del 2010 al 2015? Porque es cuando se empezó a usar los inhibidores del checkpoint. Primero el ipilimumab, que es un anti-CTLA4, y después el nivolumab, pembrolizumab y otros, ¿no? Y entonces evalúan estos pacientes la sobrevida por Kaplan-Meier. 220.439 pacientes, del 2010 al 2015. 4% tenían metástasis a distancia, lo que representaba 7.689. 2.753, es decir, de ese 4%, 36% con metástasis cerebrales. De esos 2.753 con metástasis cerebrales, hubo 40%, 1.000 pacientes, 1.100, que solamente tenían metástasis cerebrales. Los otros 1.660 tenían cerebro y otro sitio metastásico. Fíjense la sobrevida. La sobrevida, si se usó o no inmunoterapia. La entrecortada es los que usaron inmunoterapia y la plana es lo que no usaron inmunoterapia. La sobrevida más que se duplicó. Pasó de 5 meses a 12,4 meses en los que usaron la inmunoterapia. Pero lo más interesante es la cola de la curva, que a los 4 años hay casi un 30% que sigue respuesta. O sea, con esto lo que hemos logrado son buenas respuestas, por lo menos en algunos casos, en ese 30%, es con una sobrevida prolongada, no me recae a los 6 meses, a los 7 meses como antes. Y esto realmente es muy interesante. Si tomamos solamente los pacientes que tuvieron solamente metástasis cerebrales, fíjense lo que pasó. Cuando usamos la inmunoterapia, la sobrevida, fue 7,7 meses sin inmunoterapia versus 56,4 cuando se usó la inmunoterapia. Terrible, cambios terribles. Entonces, un poco la conclusión de esto es que, obviamente, un paciente con melanoma metastásico hay que hacer una resonancia del cerebro porque el 36% de los pacientes tienen compromiso cerebral. Con estos nuevos inhibidores de checkpoint de anti-CTLA4, logramos que ese 30%, que es la cola de la curva, se mantenga en el tiempo en forma sostenida, ¿no? Y fíjense esto, desde que la FDA aprobó los inhibidores de checkpoint y los inhibidores de BRAF,
desde el 2011, la sobrevida en pacientes de metástasis cerebrales con melanoma aumentó significativamente, 91% de incremento, es decir, pasamos de antes de la inmunoterapia, 7,4% vivía 4 años, a 14,1% vivos a los 4 años con metástasis cerebrales. O sea, claramente en estos 3 tumores, yo le diría también en riñón, está cambiando un poco la cosa. En cáncer de mama, la incidencia de metástasis cerebrales, por suerte, no es tan alta, pero es un tumor muy frecuente, 5,1%. La mayoría se dan pacientes jóvenes, por eso en general son más agresivos. En general, 15% de las metástasis cerebrales son por cáncer de mama, porque es un tumor muy frecuente. Más prevalentes los que son triple negativos y los ER positivos. 50% de los que son ER positivos van a desarrollar metástasis cerebrales. Y la mediana de sobrevida va de 2 a 16 meses. Al año, el 20% estarán vivas. Y cada vez es más frecuente como primer lugar de recaída. ¿Por qué? Porque tenemos buenas drogas sistémicas que pueden controlar bien la enfermedad sistémica, pero que no llegan a nivel del sistema nervioso central. Muchas las desarrollan estando respondiendo al tratamiento con enfermedad en otro sitio estable o incluso sin enfermedad en otro sitio, sobre todo las ER positivas. El estándar del tratamiento en cáncer de mama, de metástasis cerebrales, cirugía, si es única, o 2, si están muy cercanas, y o radioterapia y o radiocirugía de acuerdo al número, ¿no? Hasta 4, recuerden que la radiocirugía está indicada, más de 4 se puede usar, pero vamos a tener problemas con los pagadores. Ninguna droga probada en cáncer de mama con metástasis cerebrales. Podría considerarse comenzar con tratamiento sistémico en algunos casos muy puntuales, cuando la enfermedad está limitada y hay una opción sistémica razonable, o sea, drogas que lleguen al sistema nervioso central, o una enfermedad recurrente o progresiva en el sistema nervioso central luego de la cirugía o de la radioterapia, cuando no me queda otra sería, ¿no? O enfermedad pequeña o asintomática con compromiso sistémico importante, para ver si tiene lesiones chicas y no tiene síntomas, tengo un tiempo como para ver, digamos, si responde o no al tratamiento. Fíjese este caso, otro caso nuestro, 65 años, la verdad que un Karnofsky de 90, cáncer de mama, receptor hormonal positivo, ER negativo, tenía aparte lesiones óseas y pulmonares. Entonces acá, esta lesión, ustedes la ven, ¿qué hacemos? ¿Cirugía o radiocirugía? Claramente, tiene todo el aspecto de ser metastásico, fíjense el edema que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué optamos? Bueno, no tenía, esto va muy corto, porque no lo quiero aburrir. En los pacientes con cáncer de mama que tienen el ER positivo, hay una combinación de drogas que es capecitabina y lapatinib, que se puede llegar, tasa de respuesta a nivel del sistema nervioso central del 66% en pacientes no tratados previamente. Cuando el paciente está tratado previamente, sea con radioterapia o radiocirugía, la chance de respuesta es menor. Pero este grupo de drogas, capecitabina y lapatinib, en este grupo definido de pacientes ser positivas, podemos tener un 66% de respuesta, con una sobrevida casi de año y medio, casi como la de los glioblastomas. Hay mucha evidencia sobre eso, pero este es un 30% de las cánceres de mama, las que tienen el ER positivo, las otras no. ¿Qué hicimos con la paciente? Radiocirugía. Fíjense cómo respondió. Esta paciente sigue viva. Del 2016, ya han pasado 4 años, sigue viva, está perfecta. Perfecta no, porque desgraciadamente la enfermedad ha avanzado a nivel óseo y a nivel hepático. Entonces le fui cambiando las líneas de tratamiento, pero no para controlarlo del cerebro, sino para controlar los sistémicos. Está poniendo bastante refractaria. Bueno, hicimos radiocirugía con Gamma Knife y yo le puse letrozol y palbociclib, que es un inhibidor de ciclina y un bloqueante del receptor hormonal. Estuvo bien con esto un tiempo, después recae a nivel óseo y a nivel pulmonar, entonces ahora la vengo cambiando de línea, pero por lo menos ahora está con capecitabina y está bien. A nivel cerebral no recayó. Conclusiones. El tratamiento estándar en metástasis cerebrales únicas es la cirugía y o radiocirugía. ¿Cuándo la cirugía? Cuando necesito material. Y hoy en día cada vez más necesitamos material. Lo pensaría muy bien en posa posterior. Si la lesión es grande la sacaría, pero si la lesión es chiquita por ahí no, por el riesgo de diseminación meningia. Y si la lesión es grande, me desplaza la línea media, tiene más de 3 centímetros, creo que lo más correspondiente sería la cirugía. Radiocirugía hasta 4 metástasis, la radioterapia renal total no mejora la sobrevida y trae trastornos cognitivos, y esto está clarísimo.
Cuando tienen más de 4 lesiones, lo estándar sería la radioterapia renal total, el esquema es 3G por 10, o sea, 2 semanas de tratamiento. Igual hay que considerar la radiocirugía en tumores resistentes, como el melanoma, el cáncer de riñón, en sarcomas, y tener en cuenta más que el número, el volumen de la lesión. Porque si yo tengo 4 lesiones que tienen 3 milímetros, o 5 lesiones que tienen 3 milímetros, yo preferiría la radiocirugía. Acá el problema va a estar con los pagadores. La memantina, si tengo que usar radioterapia renal total, si le agrego memantina, mejora, disminuye la chance de padecer trastornos cognitivos. Y obviamente, la radioterapia renal total no disminuye la chance de diseminación meningia, porque disemina hacia abajo muchas veces. Hasta el 60% de las resecciones son macroscópicamente, o sea, hasta el 60% de las resecciones que son macroscópicamente completas recaen en el lecho quirúrgico. O sea, con la cirugía nos quedamos cortos, por ahí hay que hacerle radiocirugía a la cavidad quirúrgica. Radiocirugía a la cavidad quirúrgica disminuye el riesgo de recaída local en un 75%, no mejora la sobrevida. Enfermedad progresiva oligometastásica, o sea, se van agregando nuevas lesiones y pocas, la cirugía sigue siendo una opción, sobre todo en un cerebro que ya irradié o que ya traté con radiocirugía. Nosotros hemos operado muchos pacientes y hemos tenido muy buenos resultados. Me acuerdo uno tuyo, Rubén, de un cáncer de pulmón que había hecho 2 veces radiocirugía y que dijimos, bueno, lo operamos, le hicimos radioterapia a la cavidad y el tipo no recae hace 3 años. Está perfecto. Entonces hay que considerar también la cirugía después del fracaso de la radiocirugía, aunque la zona no sea buena, aunque la zona esté ahí próximo a una zona elocuente. La radiocirugía, manteniendo tratamiento sistémico, eso puede mejorar y lograr una segunda sobrevida libre de progresión. Nuevas drogas con muy buena llegada al sistema nervioso central, alta tasa de respuesta en tumores seleccionados, ¿no? Osimertinib, brigatinib, alectinib, lorlatinib, davarafenib, trametinib, nivo, pembro, ateso. Hay muchas drogas que están logrando muy buena respuesta a nivel sistema nervioso central y mejorando la sobrevida. Y por último, yo creo que es muy importante, o sea, la interacción. Es muy importante el trabajo en conjunto. En este caso, creo, el neuroimagenólogo, el neurocirujano, el oncólogo, el radioterapeuta, el patólogo, el biólogo molecular, esto es muy importante, ¿no? Trabajar en grupo, saber, digamos, qué vamos a hacer. ¿Es pseudoprogresión? ¿Es radionecrosis? ¿Hay que operarlo? ¿No? ¿Hay que hacerle radiocirugía? Creo que trabajar en conjunto es la mejor manera. Creo que eso es todo. Esta es la última diapositiva. Muchas gracias. Bueno, excelente, Alejandro. Muy buena charla, nos diste una muy buena actualización y las conclusiones me parecieron fantásticas. Yo te quisiera hacer, tengo 2 preguntas para hacerte. Una es, ¿en qué casos nosotros los neurocirujanos podríamos hacer resecciones de más de una metástasis en el mismo acto quirúrgico? Y si después, la segunda pregunta, si hay casos en donde vos podés indicar en forma planificada radioterapia barra quimioterapia y después la cirugía. Yo, viste, la verdad es que por la evidencia, ¿no? Que la chance de recaída después de una cirugía es mayor, viste, que la radiocirugía, si en el caso que tenga 2 lesiones, si están en el mismo lóbulo, si la tenés muy accesible, si tenés que hacer un solo abordaje, ok, viste. La otra es que sean 2 metástasis enormes, ¿no? Que ahí sí, por ahí no queda otra. Pero si yo tengo, viste, una lesión frontal derecha, grande, y tengo, no sé, otra izquierda de 1 centímetro, por ahí, digamos, saco la frontal derecha y le hago radiocirugía a la otra. Me parece, viste, que No cambia la sobrevida. no, la sobrevida no cambia. Y el tema es que, viste, con cada intervención aumenta la chance de tener diseminación meningia. Entonces, ahí, viste, ya, a no ser que el tumor sea un tumor radioresistente, ¿no? Si ahí, viste, digamos, es un sarcoma donde no me queda nada, o viste, tengo muy poco por hacer, o el paciente ya fue muy pretratado, viste, y bueno, ahí lo pensaría, pero si no, cada vez menos, viste, cada vez menos. Yo creo que hoy en día, viste, la cirugía estaría lesiones muy grandes. Si quiero tener material para hacer biología molecular,
porque o en aquellos casos, viste, que debuta con la metástasis cerebrales y es más fácil operar el cerebro que llegar a sacar una biopsia muy chiquita de otra lesión que me va a dar poca información. Entonces, eso es lo que habitualmente, viste, más manejamos. Decir, bueno, quiero sacar todo, pero quiero tener material para después poder hacer la biología molecular para poder definir bien el diagnóstico. Ok, entendido. Rubén, ¿puedo hacer una pregunta? Todos pueden hacer preguntas y hacer comentarios. Bueno, buenísima la charla, realmente buenísima, impresionante. Dos conclusiones rápidas. La primera, comparto absolutamente el trabajo multicéntrico, esto no puede, el multidisciplinario, esto no puede hacerse o tratarse solo con la opinión de un grupo. Creo que todos los que tienen que participar hace que esto sea realmente los resultados mejores. Y la segunda conclusión, me parece que esta charla hay que hacerla todos los años, porque los cambios que hay permanentemente en el tratamiento de estas lesiones nos obliga a todos a volver a juntarnos en Zoom el día del amigo del año que viene y volver a tener esta charla. Dos preguntas. La primera tiene que ver con, nosotros desde hace un tiempo, en algunos pacientes muy seleccionados, tratamos de hacer resección en bloque de la lesión, que es un concepto totalmente diferente al que tenemos los neurocirujanos, de sacar las lesiones de otra forma, piecemeal, ¿no? Es decir, de a pedacitos con aspiraciones, pero lo que se ha visto es que aumentan los riesgos de diseminación meningia en los casos en los cuales no se puede sacar la lesión en bloque. Esto no es fácil de hacer, en muchas áreas del cerebro la mayoría no lo permiten por la manipulación, pero bueno, nosotros estamos tratando de hacerlo. No sé cuál es la opinión de ustedes, si realmente vale la pena no intentarlo. Y la segunda pregunta tiene que ver con algunos casos que mostraste, de múltiples lesiones que comparto absolutamente, necesitamos diagnóstico, sea el tratamiento que uno decida hacer, me parece que hay que hacer diagnóstico histológico. Pero por ahí algunas lesiones eran, yo hubiera intentado una biopsia estereotáctica más que una resección. Yo no sé si es por una cuestión de mayor cantidad de tejido, si es por, obviamente descartando lesiones grandes, ¿no? Las lesiones de fosa posterior o muy grandes hay que sacarlas. Pero en aquellas que lo único que necesitas es hacer un diagnóstico y por ahí la lesión no es tan grande, ¿hay alguna restricción en cuanto a hacer biopsia estereotáctica? Mirá, yo lo que creo, viste, que cuanto más material tenés, más chance de poder hacer muchas determinaciones. Hoy en día hacemos secuenciación, o sea, secuenciamos una cantidad de genes terribles y para eso necesitamos tener material. Porque muchas veces el patólogo nos dice, bueno, mirá, la verdad que hay un poco de sangre acá, veo pocas células, y ese pocas células después no me va a servir para poder hacer la biología molecular. Vos pensás que en pulmón hacemos lo que hacemos acá, ¿no? 7 determinaciones. O sea, tenemos que tener material. Cuanto más material, viste, mejor. Y si tenemos que secuenciar, necesitamos tejido, necesitamos, viste, buena cantidad para poder separar el ADN, para poder amplificarlo y poder hacer 600 determinaciones de genes, viste, que es lo que, digamos, ya está empezando a usarse, ¿no? Ese es el tema. Estamos material, viste. Alejandro, una pregunta con respecto... Perdóname, y con respecto a la resección en bloque... Sería lo ideal. Yo, para mí, sería lo ideal. Pero bueno, viste, la verdad que, no sé, por ahí, yo, o sea, preferiría en bloque y con margen, si es posible. 2 milímetros de margen para pulmón, 5 milímetros para melanoma, sería lo ideal, sería lo ideal. Hay estudios del Anderson hechos, viste, con eso, en bloque versus de pedacitos, y la verdad que da mejores resultados, menos siembra meningia, sería lo ideal. Alejandro, una acotación que me gustaría por ahí aclarar, dado que esto es una reunión de cirujanos y ellos son los que tienen la posibilidad de poner la muestra en formol o ponerla en formol y también congelarla. Hay algunas determinaciones moleculares que se hacen sobre ARN y que a veces lo que está fijado en formol no es tan determinante o no alcanza el material para hacerlo o no está en condiciones. Yo creo que eso también sería algo que los cirujanos deberían tener en cuenta, ¿no? Que hay algunas técnicas que requieren material congelado. O sea, si hay suficiente material, por supuesto. No sé qué opinan.
usted, Alejandro, sobre eso. Sí, Blanca, lo que dice es totalmente correcto. A veces el formol degrada el ARN y no podemos hacer, o mismo a veces el ADN. O sea, acá también la interacción entre el cirujano y el patólogo es importante. Y en este caso el biólogo molecular. ¿Cómo quiere la muestra? No, porque después nos llevamos a esa sorpresa, que por ahí tenemos material, pero está mal preservado, donde el ADN está desnaturalizado y no podemos hacer las determinaciones. Entonces, esto sí, lo que dice Blanca es muy importante, o sea, preservar bien el material para después poder hacer todas las determinaciones, fundamental. Ale, Sí, bueno, felicitaciones, muy buena la charla y gracias a los neurooncólogos por la presencia. Con respecto a operación de metástasis en un mismo tiempo quirúrgico, hemos hecho en FLENI y sacado 2 o quizás más, y en realidad a lo largo del tiempo ha sido bueno el resultado. El paciente, a pesar de haber hecho esas cirugías en forma combinada, o sea, simultánea, el paciente pasaron los años y anduvo muy bien. Creo que ya lleva 3 o 4 años. sí, Yo te quería preguntar, ¿cuáles son las metástasis que suelen dar más oligo-like? ¿De qué órgano? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, quizás es más para Mandolesi o para Mariana, si la metástasis vos le haces la resección y tenés que hacer gamma knife en el borde, ¿cuánto margen? Ya dijiste para melanoma o lo que fuera, pero si son extensas, si con gamma knife cubre igual más de 3 centímetros. creo que las que más infiltran, Santi, son el melanoma, el que más infiltra, y el pulmón. Son, viste, las más, por ahí las más infiltrantes. Donde Sí. hablan de por ahí, de 5 milímetros del melanoma a 2 milímetros del pulmón. Creo que, viste, son de las más frecuentes, ¿no? Las más infiltrantes. Bárbaro. Hola, no sé si me escuchan. Sí. Sí, se va a tomar el barbijo. La pregunta también sería, en los casos en que se saca en una sola pieza y con margen de seguridad, si le haces radiocirugía al lecho o no. Para mí sería lo ideal, Jorge. Viste, lo que pasa es que acá, ahí tenemos problemas con los pagadores, me parece, ¿no? Que por ahí no quieren cubrirla. Más que nada tenemos ese problema. Y otra cosa es que yo antiguamente con Antico no he logrado que me haga una cavidad quirúrgica, porque él decía que tiene que ver un poco con, digamos, con la dispersión de la dosis. No sé si por ahí vos lo podés aclarar más. Y Que va tiene todo un poco... que es nada. No, siempre en radiocirugía es muy importante el volumen que uno irradia, porque es una sola sesión. Y el problema que muchas veces surge es cuál es el mejor momento después de la cirugía para hacer la radiocirugía. Generalmente se toma como 3 semanas el tiempo en que el lecho vuelve más o menos a un tamaño más o menos accesible para la radiocirugía. A veces son lechos muy grandes y le aumentás mucho la toxicidad tratando a todo el lecho. Sí, y viste, Jorge, si querés comentar un poco eso de bueno, que ahora está bastante de moda en los lugares de primer mundo hacer la radiocirugía pre-cirugía en una lesión grande, se supone que porque ahí también bajás el riesgo de necrosis, porque justamente el margen uno lo puede, digamos, calcular mejor. Pero bueno, es el tema de siempre, ¿no? Los costos. Claro. Tal cual, en muchos lugares se están empezando a hacer radiocirugía prequirúrgica. Y en algunos casos después no llega a la cirugía porque tiene buena respuesta, ¿no? Pero dicen que esto disminuye mucho, es más fácil delimitar el campo de irradiación y disminuye mucho la incidencia de diseminación benigna. El problema también acá son los volúmenes, porque generalmente uno indica la cirugía de una lesión de por sí grande, entonces ese es el problema. Sí, yo creo que por ahí, viste, eso, me parece que la chance de recaída tiene mucho que ver con el volumen. Por ahí en lesiones grandes podría hacerse eso. Primero hacer radiocirugía, después cirugía. Porque la verdad es que con la radiocirugía sola voy a controlar un 70% de las lesiones. O sea, que un 70% de pacientes no hace falta operarlo. Entonces, por ahí en las lesiones grandes, viste, sí, porque hay más probabilidad que haya un clon resistente a la radiocirugía. Ahí por ahí, viste, estaría más, ¿no? Para pensarlo. Siempre y cuando no necesites la histopatología, obvio, ¿no?
Claro, porque después lo operás y tenés toda necrosis, ¿viste? Y no te viene nada, ¿no? Claro, eso es en el paciente que vos ya sabés Ale, que tenés material para analizar. Ale, ¿te acordás cuando vino Lang? Para Sí, que fue con Lang, para 4 o 5 años. sí. Esta vez que vino, él dijo que estaban haciendo en el Anderson ese protocolo, sería cuestión de ellos operaban al lecho, cuestión de ver los resultados. Sí, 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 yo recuerdo eso, que hablando de la radiocirugía de la cavidad, decían, nosotros la estamos haciendo antes, la radiocirugía. Sí. Ellos Lo tenían que un pasa es que me protocolo que parece en ese que, momento estaba corriendo, ya debe haber terminado. sí, sí, yo me parece, o sea, por lo que recuerdo haber leído, me parece que no suma demasiado, Andrés. Y vos Ay, tenés dos No, te digo porque lo procedimientos. dijiste vos. Sí. ¿Viste? Tenés dos procedimientos, después lo operás, o sea, con el riesgo que implica la cirugía en un paciente por ahí que no la necesita, ¿viste? No sé. No, yo lo que te digo era hacerle lo que preguntó Rubén, hacerle, o no sé quién había preguntado, hacerle a la LOSH después de operado. Ah, sí, sí, sí. Eso Ellos lo tenían un protocolo en ese año que le hacían radiocirugía a la LOSH después de operado y a otro no. Ese ya debe estar el resultado. A lo mejor es es cuestión el de que buscar. mostré. sí, Es el que mostré, ¿viste? Por El eso. segundo, ese es del Sí, Anderson. Ese es el del Anderson, ese es. está bien, perfecto, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces yo entendí mal la pregunta, no sé quién la hizo recién, si se podía hacer. La realidad es que vos lo dijiste bien o Blanca, no sé quién lo dijo, no te lo paga nadie, Ese es el tema. no lo va a pagar nadie. Ese Nosotros es el ahora, por tema. suerte, estamos haciendo, bueno, Jorge tenía experiencia y por eso lo estamos haciendo, pero obviamente depende que la obra social lo autorice, por supuesto. Eh, pero bueno, se supone que lo importante de hacerlo en el prequirúrgico es que bajás el efecto de ARE, pero eso es mucho más complicado que lo autoricen que hacerlo en el postquirúrgico. Ah, sí. En cuanto a los resultados, ¿es lo mismo hacer con Gamma Knife o un acelerador lineal? ¿Termina siendo básicamente lo mismo? No hay cambios, digamos, en eso. No, no. Hay estudios comparando, ¿viste? Gamma knife o acelerador lineal, y la verdad que los resultados son iguales. No hay diferencia estadísticamente significativa. Lo que pasa es que yo sinceramente, no es por trabajar en Fleming, ¿viste? Pero yo sé que lo van a hacer bien. Y de repente sé que lo pueden hacer en otro lado, pero no tienen la experiencia, ¿viste? De tratar tantos pacientes. Entonces, esto no lo digo por trabajar en Fleming, ¿eh? Yo veo otros resultados con el Gamma Knife. Es la realidad. Es la realidad. Pero puede Como ser por el comentario, cobalto. ¿Cómo, Andrés? Que puede ser por el cobalto, si el único gamma knife que hay en la Argentina es el de Fleming. Bueno, pero teóricamente, ¿viste? Los A estudios menos dicen que no hay diferencia, pero yo creo que sí. Por lo menos en comentario. Argentina. Respecto a eso, Alejandro, creo que tiene que ver, lo que me parece que se hace bien en Fleni es que lo seguimos. Y en muchos centros, no en todos, pero en muchos centros que hacen la radiocirugía no lo siguen tanto. Y muchas veces nos han llegado pacientes con indicación de una nueva radiocirugía y cuando revisamos el caso era un ARE, una respuesta adversa, no era una nueva metástasis, digamos. Eso es importante. Y te hago una pregunta, Alejandro. Cuando fuimos Otra al cosa, congreso... Mariana, que te digo sobre esto, hasta hace unos años, cuando ponele, la obra social no le autorizaba a Fleming, se irradiaba en otro lado, y tomaban la tomografía para hacer la planificación. Ah, sí. Entonces tenía 5 lesiones y me trataban 3, ¿viste? Porque las otras no la veían. Entonces, ¿viste? Eso Sí, tampoco sirve. imagínate que algo que nosotros vemos muy a menudo es cuando un paciente viene con una reso en otro lugar, con cortes no finos, cuando le hacemos la tresteja con cortes finos, muchas veces hay más, es Claro. bastantes más. Que en el fondo, en algún punto es un sesgo que está bueno, porque por ahí le hubieran bajado el pulgar y tenía indicación. Totalmente. Pero yo te quería hacer una pregunta. Cuando fuimos al Congreso de Internacional de Radiocirugía que se hizo en Río el año pasado, se hablaba bastante, entiendo que no es estadísticamente muy frecuente, pero hablaban de el Ascopal Effect y ese sinergismo que se describe, por ejemplo, en los gliomas, la temozolomida y la radiación, bueno, lo mismo de las metástasis con estos inhibidores del checkpoint y Sí.
y la radiocirugía, que se describía, que de hecho como vos mismo ves y mostraste casos que respondían al checkpoint, nosotros vimos muchos tratados con gamma que cuando estaban con esa medicación, no sé, tenía 2 nuevas, le íbamos a hacer la radiocirugía, antes de ponerle el marco revisábamos la rezo y se habían ido. Entonces no lo hacíamos. Digamos, ¿qué sabés de eso? ¿O qué tan descrito está? Y ni hablar de que hay que bajarle la dosis, pero todavía no sabemos a cuánto. Totalmente, o sea, el efecto, el Abcopal, viste, se da con los inhibidores del checkpoint y la verdad que realza más el efecto. Y creo que también es alentador, porque por ahí nos ayuda también al paciente que recae, que le hiciste radiocirugía, recae, y después yo la tengo que reirradiar, pasó un tiempo para poder hacerlo, y si le meto, viste, inmunoterapia, por ahí le sumo más efecto, le sumo el sinergismo. Así que eso está muy bueno. Lo que hay que tener cuidado con otras drogas diferentes a los inhibidores de checkpoint, cuando usamos, viste, target therapy, como por ejemplo sunitinib, axitinib, ese tipo de cosas, puede aumentar la chance de hacer radionecrosis o anti-TDM1. Eso hay que tener cuidado. Ahí, viste, ya hay un efecto más deleterio, pero totalmente, la inmunoterapia, el Avastin también, yo creo que el Avastin, viste, junto, me evita el ARE y también tiene un sinergismo con la radioterapia y la radiocirugía. Ah, y perdón, comentario, ¿viste ese caso que mostraste que tenía las 5 lesiones grandes, que Andrés le operó una y tuvo mucho ARE y que respondió bárbaro con el beba que le diste? 2 dosis nada más. Sí. 2 dosis. Bueno, tenemos varios pacientes así, que lamentablemente si el oncólogo no tiene mucha experiencia, a veces no le da esa chance. Es que ahí, Mariana, el problema también, ¿sabes cuál es? Yo, el Avastin, que se lo usé de pacientes que tenía, si yo le pido la obra social del Avastin, no me lo da. Claro. No me lo da, aunque el Avastin está aprobado para radionecrosis. ¿Viste? El tratamiento de la radionecrosis es el Avastin. Bueno, pero la obra social no lo da. Lo que iba a comentar de ese caso es que es justamente lo que se describía, bueno, lo que se empezó a describir cuando se hablaba mucho del ARE, que es eso, que cuando vos tenés un volumen muy grande tumoral, no importa que eran 5 o 4, era que era el volumen muy grande. Él tenía muchos números de hacer ese ARE y bueno, claramente lo hizo. Si fueran esas mismas cantidad de lesiones, pero un volumen más chiquito, tienen menos números de hacerlo. Sí, el tema también es cuánto tiempo de Avastin, ¿no? Sí, esa es nuestra duda. Le hice 2 Avastin cada 3 semanas, dosis baja, 5 miligramos kilo, cada 3 semanas, 2 aplicaciones. Fue suficiente, viste, como para que lo que vieron ahí. Y sigue manteniendo esa respuesta. Claro, pero la pregunta era más que nada durante cuánto tiempo, porque nosotros vemos que mientras lo reciben están bien, después lo suspenden y otra vez vuelven a salir. Bueno, pasa, viste, que lo que tiene el Avastin, que es un antiedematoso muy costoso. Entonces yo creo que en esos casos hay que evaluar si son realmente ARE o son progresión. ¿Viste? Que es lo difícil, ¿no? Porque todavía no hay un método 100% efectivo para eso. No, estamos usando la metionina, y la verdad, viste, hemos tenido algún paciente con metionina con buenos resultados, para predecir eso, lo que viste puede ser ARE o progresión real.